de la fe al conocimiento, parte 3, y vamos a mirar con más detalle el principio que mencioné en el video anterior, Cristo antes de Jesús. Cuando miramos las cartas de Pablo, específicamente Gálatas, Primera, Segunda de Corintios, Romanos, vemos que en el mensaje de él, según sus cartas, para él Cristo no era un ser humano físico que existió. Pablo no habla del nacimiento virginal. Pablo no habla de los milagros del ministerio de Jesús. Pablo no habla del sermón del monte. Pablo no hace referencia a muchas de las cosas que vemos en los evangelios, que creemos que los evangelios fueron eventos históricos. Pero para Pablo, quien fue el autor primero de la verdad sobre Cristo, para él no fueron eventos reales, sino que habla de la muerte, resurrección y salvación de Cristo como una verdad espiritual que transforma el interior del ser humano. Él lo menciona como esto fue su revelación, ¿ves? Su apocalipsis, su comprensión de un misterio eterno, Cristo. Cuando miramos la historia de los primeros cristianos, miramos las cartas de Pablo con un entendimiento de una verdad espiritual eterna. Entonces podemos crecer en esta verdad y vamos a ver a través de literatura cómo esta verdad, a través de naciones, de pueblos y de diferentes lenguas, el mismo principio se comparte. Nuevamente, Cristo antes de Jesús. Porque como decía, los seguidores de Cristo o los primeros cristianos fueron seguidores, ¿ves? Cristo como un estado de conciencia superior, como la mente formada divina en un ser humano. La persona que vive en armonía con la realidad presente que Dios es. Y veamos a través de la historia cómo esta verdad se ha cumplido y lo importante que es para nosotros. Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 12, él dijo: no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Cristo Jesús. Cuando miramos la palabra revelación que ahí dice, apocaliptos, apocalipsis, ¿ves? Iluminación, comprensión. Es como decir, despertar interno para responsabilizarse y cambiar, crecer, madurar y ser. ¿Ves? Ser en una versión superior a la que uno era. Entonces vamos a mirar la historia y espero que estas evidencias nos ayuden a seguir comprendiendo mejor estas historias que nos han influenciado desde que nacimos. Como he hablado en muchos de los videos, cuando miramos a la historia del Oriente, tenemos el Mahabharata como el poema más antiguo de la historia. Y dentro del Mahabharata sale el Bhagavad Gita, el canto del Señor. Aquí el Espíritu de Dios dentro del ser humano en esta historia se revela en el personaje de Krishna. Y es para que el Arjuna, el discípulo, para que el discípulo crezca en la armonía interior y viva conforme a la mente de Krishna. Así es como desde el oriente lo ponen a la mente divina o a la unidad con Dios. Que descubra que la realidad fundamental por la cual todo lo que existe es Dios, es eterna y es presente. El ser humano viva en armonía, en acorde, en unidad con tal naturaleza divina que es en su interior. Y desde el oriente, ese principio lo vemos. La mente de Krishna formada en el ser humano. También tenemos desde el oriente, esta es una de la literatura budista, el Dhammapada, un Buda
¿Qué significa? Un iluminado, uno despierto, una persona que vive por la rectitud o por el deber. Y para hacer eso, tiene que estar despierto, atento, consciente de cómo vive en cada acción. Para entonces autodominarse y ser congruente a esa realidad que percibe y es. Y vemos cómo a través de la historia, el mismo espíritu y esencia, lo que llamamos Cristo, se viene compartiendo a través de la historia. Otra cultura oriental de la China, tenemos el Tao. El Tao Te Ching, que viene a ser, el Tao significa el camino. Y según la enseñanza, es para que el ser humano, viva consciente del camino de la vida, de cómo las leyes del mundo, de la vida operan. Y para que el ser humano sea uno, sea en la misma esencia y en la misma naturaleza. Desde el oriente, ya moviéndonos hacia el antiguo cercano oriente, vemos las historias de la Biblia persa, el Avesta, donde también comparte a través de Ahura Mazda o Zoroastra, como el ministro, comparten estas mismas verdades espiritual, trascendental, cómo el ser humano tiene que crecer en sí mismo sobre su egoísta manera de vivir y de ser. Vemos cómo las historias del oriente influenciaron al occidente, hasta que influenciaron a los escribas, a la nación judeo-hebrea. Y por eso vemos en el Tanakh, por eso vemos sus historias. Y por eso vemos, según sus historias, su génesis, su comienzo, que lo que está diciendo es que están redescribiendo, están dándole un nuevo significado a verdades eternas, universales, a leyes que operan en la vida, a realidades naturales y a la verdad de la vida, experiencia, naturaleza del ser humano. Y a través de sus historias, el Tanakh. Por eso cuando miramos el Tanakh, la Biblia judeo-hebrea, lo que llamaríamos el Viejo Testamento, el orden cronológico de sus libros no es igual al que nosotros tenemos en la Biblia. Es diferente porque para ellos están contando una historia diferente. Y cuando alineamos la historia del pueblo judeo-hebreo, interpretamos el Tanakh según las historias del mundo oriental, entonces nos da entendimiento y comprensión cómo este pueblo hasta el día de hoy vive, sus valores, sus ideas. Viven, ¿por qué? Porque sus historias le enseñan ¿a qué? A crecer en su naturaleza humana, a responsabilizarse, a ser uno con, según sus historias, el Espíritu de Dios, Yahweh, como nos dice, y pondré un corazón nuevo, reformaré la mentalidad. Y sus historias, cuando las vemos en luz de la historia, están enseñando el mismo principio que vemos a través de las cartas de Pablo y Nuevo Testamento. La verdad de los primeros seguidores de Cristo, de una transformación interna. Cuando miramos a la historia, como decía posteriormente, los evangelios, ¿quiénes? Los gobernantes, como mencionaba, desde el siglo III en adelante, el siglo IV, Constantino. Y cuando compilaron todos los libros para entonces, convertirlo en historias verdaderas. Y el evangelio, cada uno de los evangelios, cuando los miramos a través de la historia, como toda esta literatura, son parábolas. La parábola de la transformación interna. La parábola de Cristo, como Pablo lo describe. Cristo no como un ser humano físico que existió. Jesucristo como el personaje en una historia que representa esa chispa divina en nosotros que necesita resucitar, necesita ser la presencia y voz divina que nos guía. Sigamos creciendo.